Continuamos con la segunda parte de este seminario que hemos denominado Joseph Beuys, seminario que estamos dictando desde Fundación La Bomba de Miel, fundación que conserva la colección de libros Biblioteca Fabio Di Camossi, biblioteca que tiene bloques de libros por autor, por ejemplo, entre otras cosas, y que estamos revisando. En este caso estamos revisando el bloque de libros que existen en esta biblioteca acerca de Joseph Beuys o escritos por el propio artista y que, estamos revisando, haciendo eje en algunos de estos libros. Por ahora vamos en el segundo libro, vamos a tratar de revisar todos los que hay en este bloque Joseph Beuys dentro de esta biblioteca. Estamos haciendo eje entonces para ir descubriendo un poco a Joseph Beuys desde un lugar primero que nada biográfico, que es lo que hemos estado haciendo en la primera parte de este seminario, saber cómo fue la vida de Beuys, qué fue lo que pasó en general en torno a esta unión que entendemos claramente existe en Beuys entre vida y arte y vida, y que nos dio pie para esta segunda parte del seminario donde estamos especificando ya algunas intuiciones que quedaron planteadas de esa primera lectura, de ese primer desarrollo en torno a este seminario en relación, en eje con ese texto, de ese texto que lleva por título Joseph Beuys, es esta biografía escrita por Heiner Stackelhaus y que aparece apenas un año después de la muerte de Joseph Beuys. Estamos ahora entonces leyendo, para ir ya sobre algunas de las intuiciones que nos quedaron a partir de esas lecturas del análisis de ese primer libro, aquí en esta segunda parte del seminario, leyendo este libro de Joseph Beuys, titulado Joseph Beuys, libro de Bernard Lamarche Badel, que firma, pero que nos cuenta, ha escrito con un grupo de investigadores, entre ellos, además de ser objeto de estudio, también este grupo de investigadores, de colaboradores. En este grupo ha estado el propio Joseph Beuys, quien, Bernard Lamarche Badel nos cuenta, ha dado su opinión y ha dado algunas recomendaciones y sugerencias respecto al cómo de estos textos y de su publicación. Nos estamos entrando, y yo diría que ya hemos entrado y estamos saliendo en realidad de este libro que tiene dos partes, está constituido por dos partes. La primera, una introducción y capítulos donde Lamarche Badel desarrolla una hipótesis, plantea una hipótesis y desarrolla una investigación al respecto, llega a una conclusión y luego va a afinar todo eso en una tesis bastante interesante que se va a dar a partir de la inclusión dentro de este libro, de la mitad en adelante del libro, O sea, hasta la mitad viene esta primera parte de los textos de Lamarche Badel y su equipo, y luego vienen entrevistas que están acompañadas por, que da apertura, digamos, a esta aparición de estas entrevistas. A la aparición de estas entrevistas da apertura una cronología de Beuys, una cronología que es tal vez uno de los documentos más importantes en torno al obrar de Joseph Beuys, ya que ahí queda en claro cuál es esa noción del arte y de su obrar, hecha por el propio Beuys, escrita por el propio Beuys, corregida y ampliada muchas veces por su colaborador, por su principal colaborador, y también por otros colaboradores, como en este caso el propio Lamarche Badel y su equipo de trabajo, que junto con Beuys han escrito una nueva versión, una última versión de esta cronología, que es la que aparece en este libro. Esta cronología lo que hace es ponernos en perspectiva de la mirada de Beuys, lo que habíamos venido escuchando tanto a partir de Heiner Stackelhaus como de la primera parte de este libro de Bernard Lamarche Badel.
Luego de esta cronología, ciertos aspectos se van a terminar confirmando y yo creo que se arma la tesis, ¿no? Una tesis muy interesante que termina siendo este libro a partir de estas entrevistas que aparecen aquí en este libro como cierre del mismo y que son entrevistas tanto con Bernard Lamarche-Badel, que son dos, la primera y la última, que aparecen, y en el medio tenemos una de Elizabeth Rona, que es la que hemos leído en el audio anterior, y la que vamos a leer ahora, que es una entrevista de Joseph Beuys con Achille Bonito Oliva, realizada en junio del año 1984. Vamos a ir directamente con la entrevista, me parece interesante poder escuchar a Beuys ya sin mucho más que su voz. Creo que todo lo que teníamos que decir en relación a este libro ya está dicho y falta ahora esto que nos presenta, ¿no? De alguna manera Lamarche-Badel como posibilidad de generar aquí, ¿no? una tesis de toda esta cuestión en relación a su hipótesis y que se va a dar específicamente en la palabra de Beuys. Vamos entonces a esta entrevista. Comienza, ¿no? con una pregunta de Achille Bonito Oliva que dice: Beuys, esta es una entrevista aniversario, casi 10 años después de tu viaje a Italia. Esta vez nos volvemos a encontrar de nuevo en el marco de la exposición Quartetto, con doble T, organizada por la Academia, fundada en la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, en Venecia, para hablar de arte y para hablar también de política. En estos 10 años, ¿en qué se ha transformado tu visión del arte y de la realidad? Dice Joseph Beuys: nada, prácticamente se ha modificado nada en lo que atañe a los principios fundamentales sobre los cuales descansa mi trabajo. Lo que se ha modificado, en cambio, es la realización de la estructura útil para desarrollarlo, es decir, la Freie Internationale University, o sea, la Universidad Libre Internacional. Pregunta Achille Bonito Oliva: Beuys, creo que tienes un gran mérito de no haber creído jamás, a través del arte, en los dogmas de la ideología política, de no haber tenido nunca una mentalidad esquemática y de haber perseguido siempre un concepto de creatividad en tanto que capacidad del hombre para reconquistar una idea total de sí mismo, una idea que podría llamarse neohumanística. Se te acusa fácilmente de idealismo porque se pretende que detrás de tu idea del arte no existe una concepción científica, económica del mundo. ¿Qué relación existe entre el arte y la economía? Joseph Beuys dice: en efecto, hay que revisar esa historia según la cual yo sería un continuador del idealismo alemán. Por otro lado, nunca se ha analizado lo que debía ser la función del idealismo alemán, es decir, en tanto que aplicación histórica real solo podía desembocar en una serie de investigaciones idealistas. El problema estriba en que no se ha querido reconocer en el idealismo esa raíz esencial que, en definitiva, vinculaba directamente al idealismo con el realismo. Por lo general, se ha pensado el contrario, que el realismo estaba vinculado con el materialismo científico, con el rigor propio de las ciencias exactas, mientras que en realidad el materialismo no lograba abarcar completamente al ser humano y a la naturaleza. Jamás he dicho que fuera idealista, ¿no? Lo pone entre signos de admiración, lo dice Beuys entre signos de admiración, ¿no? Como una afirmación. Jamás he dicho que fuera idealista. Efectivamente, siempre se me ha dado esa calificación de idealista. En realidad, si soy mal comprendido, es porque me refiero a un nuevo concepto en que el verdadero realismo coincide con el idealismo y viceversa. El verdadero idealismo coincide con el realismo.
Hay conceptos de idealismo-realismo y conceptos de realismo-idealismo, que existen gracias a un concepto más vasto que defino como fenomenología. Fenomenología significa lo siguiente, 2 puntos. Los datos fenomenológicos de la vida, de la realidad, son percibidos por los diferentes aspectos de la vida real. Achille Bonito Oliva pregunta, en esta concepción, ¿qué función podría tener el arte? Joseph Beuys responde, el arte permite destacar el concepto de libertad a través del fenómeno de las percepciones cognitivas teóricas de las ideas. Hablar de la capacidad del hombre para crear, hablar de la creatividad del ser humano, carece de sentido si no se toman en cuenta los conceptos de libertad, de fuerza creadora, de autodeterminación, conceptos todos que es inútil tomar en consideración si hemos de poner todavía en tela de juicio el significado de la palabra libertad. La libertad la pone entre comillas. Si damos por sentada esta base de pensamiento, resalta a las claras que el problema de la libertad es un problema absolutamente fundamental del arte. Entonces, conceptos tales como el de fuerza creadora del hombre, fuerza creadora del ser humano, o el de la autodeterminación, se convierten en principios antropológicos, habida cuenta de que el punto de partida sigue siendo la necesidad de la libertad, o la necesidad de libertad. Dice Achille Bonito Oliva, le pregunta, ¿qué diferencia hay entonces entre arte y creatividad? Joseph Beuys, hablo de una disciplina del arte nuevo, dentro de la cual, en un primer momento, no hay diferencia alguna. Es el arte social. Por otro lado, existirían las artes tradicionales, tales como la arquitectura, las artes figurativas, etc. No hay que confundir este concepto, que denomino arte social, con todo aquello que ya conocemos, es decir, el arte figurativo, la música, el teatro, etc. Existe para el ser humano la urgencia, la necesidad de establecer una nueva disciplina capaz de hacerlo participar en mayor grado en el proceso evolutivo. Con todo, es interesante dejar claro que el material de esta nueva disciplina es el propio ser humano, el ser humano considerado no solo a través de su aspecto físico, sino, sobre todo, a través del pensamiento-percepción, por consiguiente, a través de materiales que se podrían llamar invisibles. Es por ello, por lo que hablo de una disciplina que produce esculturas invisibles. Achille Bonito Oliva pregunta, ¿sería el arte en esta dimensión un proceso liberatorio? Dice Joseph Beuys, se trata justo de un trabajo que concierne a la liberación del ser humano. De todos modos, se trata de una idea, de una noción de arte total. Achille Bonito Oliva, ¿qué relación existe entre esta noción del arte social y la noción del arte total que, por ejemplo, fue teorizada a comienzos de siglo por Kandinsky? Dice Joseph Beuys, Kandinsky y otros contemporáneos suyos habían comprendido que se debería buscar algo de ese género e incluso Marcel Duchamp tuvo acaso una intuición idéntica, solo que unos y otros olvidaron aplicar los principios fundamentales con objeto de desembocar en la teorización y la clarificación de dichos procesos. El problema de Duchamp reside en que sus investigaciones habrían podido conducir probablemente a un desenvolvimiento en un sentido liberatorio para el ser humano si él no se hubiese limitado en su actividad a producir un efecto de choque en los burgueses, es decir, a querer demostrar que el mero hecho de colocar un objeto en un museo bastaba para transformarlo de inmediato en obra de arte. La verdad es que los materiales antropológicos del ser humano son el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Achille Bonito Oliva pregunta, Joseph,
desde el punto de vista filosófico, ¿qué relación podría tener esta concepción con la idea de Schopenhauer, según la cual el mundo es a la vez voluntad y representación? Dice Joseph Beuys: en Schopenhauer se puede prácticamente observar cierto carácter unilateral en su modo de captar un solo elemento de este potencial antropológico, la voluntad. De todos modos, no cabe duda de que estos pensadores han situado en el centro de la discusión este material, este conjunto de conceptos fundamentales del ser humano. En sustancia, el discurso de los pensadores idealistas concernía sobre todo al concepto de voluntad vinculado con la idea del yo. Pero en la idea del yo existe, asimismo, el concepto de imaginación, de intuición, es decir, que en definitiva y de manera arbitraria, ellos hablaban de la voluntad y del yo, sin tomar también en consideración las relaciones con el sentimiento y el pensar. En un nivel de voluntad inicial se pueden transformar la energía a través del movimiento, la experiencia de la emoción, del sentimiento, en una forma cristalina final que constituiría el aspecto del yo. Voluntad / sentimiento / pensamiento, o bien pensamiento / emoción / movimiento, estando representados los tres momentos por la energía no determinada / la emoción / el movimiento. A través de este proceso de transición de un polo a otro, energía y forma son una sola cosa, lo cual quiere decir que existe una fusión del momento dionisíaco y del momento apolíneo, y por consiguiente es la materia la que pasa de un estado nebuloso a la conciencia. De este modo se llega a una imagen cabal del ser humano, una imagen no fragmentada. La Iglesia Católica concede gran importancia a la idea de una imagen fragmentada del ser humano, al igual que la Iglesia Evangélica y por consiguiente el Estado. Son todos cómplices contra el ser humano completo. El poder, sea el que fuere, tiene interés en contar solamente con un fragmento del ser humano que así se vuelve más fácilmente gobernable. Y en este punto llegamos justo al vínculo inmediato entre la política y el arte. En esta última observación se desprende que nada tengo que ver con la política y que tampoco tengo nada que ver con determinados aspectos fragmentarios de tal. Por consiguiente, no soy, en modo alguno, cómplice de esa asociación entre la política y el poder estatal, del poder del dinero o incluso del poder del dinero de la Iglesia. Solo tengo que ver con la representación, con la forma, es decir, cuando una sustancia afirmo que nada tengo que ver con la política, significa que me incumbe la formación del mundo, formación del mundo considerada como escultura, por tanto, la evolución, la transformación de esa forma en una forma nueva. En definitiva, como hemos visto desde un comienzo, se trata de un método fenomenológico. Todo lo que se hace se basa en los hechos, no solo los hechos de que hablaba el materialismo, sino incluso los hechos a los que se refiere el espiritualismo. Esto, con todo, no constituye una oposición entre materialismo y espiritualismo, sino que demuestra únicamente que el verdadero materialismo solo ha de ser espiritualismo y que el verdadero espiritualismo ha de ser a su vez materialismo. Es decir, ambos conceptos se fusionan en una forma más avanzada que es el momento mismo de la forma. A guisa de conclusión, se podría decir que no soy idealista, ya que me ocupo de la realidad en sus aspectos globales, en el sentido en que me refiero a conceptos irreales o bien a la realidad.
Me considero un materialista superior, porque he superado esa etapa de la división entre materialismo e idealismo para desembocar en una etapa más completa. Ese materialismo superior se podría representar de mejor manera por la estrella de 5 puntas. Esto no es un signo materialista, sino espiritual. Es el signo de un mundo nuevo, del impulso social y guarda relación con Cristo. No es el signo del viejo mundo, porque ese viejo signo está constituido por 2 signos. El signo de la pirámide, donde el cielo llega de lo alto y desciende lentamente hacia abajo, por lo cual era preciso recubrir de oro las puntas de las pirámides. Entre los antiguos hebreos, esas 2 formas se entrecruzan y desembocan así en una forma muy estática. Se trata, en todo caso, de una relación de fuerzas que es dualista. Mas considero que esta forma, en extremo dinámica de la estrella, representa el nuevo principio que penetra en el mundo, es decir, el materialismo superior. Así Bonito Oliva pregunta: entonces, Boyce, ¿se podría decir que eres un creador de esculturas cuyo material está constituido por el ser humano, es decir, por el público que te escucha? Joseph Boyce dice: sí, pero eso no significa que utilizo arbitrariamente al ser humano como material. El concepto de escultura social entraña la idea de la reciprocidad del trabajo, ya que no hablo de carisma. El concepto de carisma es una magnitud que pasa de mano en mano, de ser humano a ser humano. Se trata en suma del concepto de un Dios carismático que transfiere a los hombres, a los seres humanos, sus disposiciones. La estructura social prevé que ese fenómeno carismático se haya de producir en el propio interior del alma humana, por lo cual la participación del ser humano en el proceso reviste extrema importancia para evitar un proceso autoritario. Este concepto de estructura social, o mejor aún, de edad social, es un proceso nómada que pasa prácticamente, que es algo así como una válvula. Bien, hasta aquí entonces la entrevista con Achille Bonito Oliva, entrevista que hemos podido leer entonces en torno a estos documentos que nos presenta aquí Bernard Lamarche Badel como cierre de su hipótesis y desarrollo, en busca de cierta comprobación en los capítulos con los que se inicia el libro y se desarrolla hasta la mitad, La mitad en adelante aparecen estos documentos donde está la cronología escrita por Joseph Boyce, revisada varias veces durante los años siguientes y revisada por última vez, en esta que aparece aquí, por tanto el propio Boyce como por Bernard Lamarche Badel y su equipo de investigadores. Bien, vamos a dejar hasta aquí entonces en este audio y vamos a ir a la próxima entrevista, que es la última que ya aparece aquí dando cierre a este libro, entrevista de noviembre de 1984, entrevista a Joseph Boyce por parte de Bernard Lamarche Badel, y que aparece con un subtítulo, que es este subtítulo que originalmente tenía el libro, y que no aparece aquí en esta edición en español, pero aparece citado en los legales del libro, y donde podemos leer cómo era el nombre de la edición original del año 84, que el nombre original es Joseph Boyce, y luego lleva un subtítulo que dice "Is it about a bicycle?", como pregunta, y que ese subtítulo se revisaba, digamos, como circularidad en esta última entrevista que lleva este mismo subtítulo,
¿no? Esta última entrevista que vamos a leer en el próximo audio lleva por título Entrevista de Joseph Beuys con Bernard Lamarche Badel, noviembre de 1984, y dice abajo, "Is it about a bicycle?" Y entre paréntesis, dice vehicle-art. Bien, vamos entonces a dejar hasta aquí. Valga esto que he aclarado para pensar, ¿no?, cómo este libro de Bernard Lamarche Badel se establece también como una circularidad en torno a este subtítulo, ¿no? Si bien no aparece en la tapa, en el título, ¿no?, de este libro en la traducción al español, evidentemente este subtítulo era muy importante porque generaba esta circularidad, ¿no? O sea, Bernard Lamarche Badel realmente plantea una hipótesis al comienzo del libro y la cierra como pregunta, como nueva hipótesis, la misma hipótesis diría yo, al final del libro, ¿no? No obstante, en ese juego logra afianzar una búsqueda, una investigación, logra determinarla incluso como tesis. Vamos a verlo a esto más concretamente en la lectura de esta última entrevista aquí en este libro, Joseph Beuys, de Bernard Lamarche Badel, publicado en esta traducción, ¿no?, de Edison Simmons en ediciones Ciruela del año, esto es publicado en el año 1994.